Ya, muy bien. Decíamos entonces, antes de que se cierre la sesión, que a mayor nivel de producción, el nivel de apalancamiento disminuye, o el grado de apalancamiento disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aprovechando en gran medida el costo fijo al producir más, sin necesidad de cambiar la cuota fija, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Sin embargo, puede pasar lo contrario, tener un costo fijo determinado, pero no producir la cantidad necesaria, ¿ya? Para sobrepasar en gran medida el equilibrio, sino muy cerca del equilibrio. Que eso es lo que pasa en muchos negocios. ¿Qué es lo que pasa? Muchos negocios que tienen grandes plantas de producción, una alta inversión en infraestructura, en equipos, maquinarias, vehículos, edificaciones, pero que no logran utilizar en su máxima capacidad sus plantas productivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tienen una gran inversión en activo eh, estable, o sea, activo fijo, y los niveles de producción son muy bajos, o sea, no satisfacen o no llegan a explotar todo el potencial de la empresa, hace que pues cada unidad producida tenga una porción de costo fijo enorme por justamente ese criterio de no producir lo suficiente para utilizar la capacidad instalada de la empresa. No, imagínense, la empresa puede producir día 10.000 unidades, ya, al mes 10.000 unidades, pero mi empresa solamente produce 2.000 unidades mes, 8.000 unidades ociosas que no se utilizan. Pero sin importar que la empresa produzca 10.000 o 2.000, el costo fijo va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada unidad de esas 2.000 va a tener que coberturar todo el costo fijo como si hubiesen producido 10.000. Entonces, el apalancamiento por unidad es altísimo. Es altísimo. Porque cada unidad va a tener que soportar mayor proporción de costo fijo. Pero si yo logro incrementar mis ventas un poco más, un poco más, un poco más, entonces el grado de apalancamiento va disminuyendo. Por ende, la rentabilidad va mejorando. ¿Ya? Esa es la idea fundamental de estudiar el apalancamiento operativo. Observe que cuando se incrementó la producción de 5.000 a 6.000, en lo que vimos en el ejemplo, el grado de apalancamiento GAO disminuye de 5 a 3. Así, cuanto más se aleje del nivel de producción del punto de equilibrio, menor será el grado de apalancamiento, lo que vimos, ¿verdad? Mayor cantidad de unidades, menor el grado de apalancamiento. Lo que determina la sensibilidad de las ganancias operativas de una empresa a un cambio en la producción o las ventas. Es qué tan cerca opera de su punto de equilibrio y no su cantidad absoluta o relativa de sus costos fijos de operación. Entonces, se dan cuenta, la cantidad de equilibrio es el factor fundamental. De ello depende todo, ¿no? Porque si mi punto de equilibrio es 4.000, como ya lo hemos determinado, sé que a este nivel mi beneficio o mis utilidades es cero. Entonces, si yo produzco hacia abajo, por decir 3.000, voy a perder, va a ser un resultado negativo. Pero sin embargo, yo logro producir por encima 5.000, entonces mi resultado será positivo por el uso adecuado de este factor del apalancamiento. Esa es la idea, lo que vimos en el gráfico, lo que hemos analizado, ¿no? Y cuanto más se aleje del punto de equilibrio, pues mayor será la ganancia. Acá, pero hay un problema, ¿no? Todo parece muy interesante, pero
¿Qué dijimos en la unidad número 1? Mayor utilidad, mayor el riesgo. Compensación entre utilidad y rendimiento con el riesgo, no riesgo-rendimiento. Si bien yo puedo obtener una gran ganancia apalancándome con costo fijo, también existe un alto riesgo de pérdida con respecto al mismo factor de apalancarme con costo fijo, ¿no? Un claro ejemplo está, fíjense, la empresa F, su grado de apalancamiento es de 8, la empresa B su grado de apalancamiento de 2 y la empresa 2F, su grado de apalancamiento es de 6.6. La que es más riesgosa es la empresa número 1. ¿Por qué? Porque si bien es la que más utilidad genera, es la que más apalancamiento operativo también tiene, ¿no? Fíjense, 4,000 y 400% de ganancia al incrementar un 50% de valor. Si esta empresa ve mermada sus unidades vendidas, tiene un mayor riesgo de pérdida a nivel unitario que en el caso de la empresa 2 y que la empresa 3. La pérdida será mayor, ¿ya? En el caso de la empresa 1 comparada con las otras empresas, ¿no? Porque acá estamos indicando que las utilidades, las ventas suben. Pero si nosotros ponemos el caso hipotético que las ventas disminuyan en un 50%, ¿qué es lo que va a pasar? Si las ventas disminuyen en un 50%, ¿cuál es la empresa que va a perder más? La primera. Es la que más pérdida va a tener. La que menos pérdida va a tener es esta. Ella va a tener menos pérdida y es la que va a tener más pérdida. Por justamente el grado de apalancamiento que tienen sus partidas, ¿no? Si bien es la que más aprovecha el apalancamiento operativo al momento de generar utilidades, es la que mayor también riesgo tiene de perder en el momento en que las ventas caigan, como por ejemplo este año. Muchos negocios que han hecho grandes inversiones en instalaciones, activos fijos, muebles, maquinarios, vehículos y todo aquello, y han visto cómo la pandemia eh, los ha mermado, los ha acorralado. Entonces las empresas de este tipo, las de servicios, sobre todo, son las que han perdido más que las otras. Por justamente que estas empresas de servicios dependen mucho del costo fijo, alquileres, sueldos, básicamente, ¿no? Un servicio, por ejemplo, comida, venta de comida. Si bien no tenía costo variable, ¿no? O sea, preparación de platos, el costo fijo estaba ahí, tenía que pagar el alquiler del local, tenía que pagar sueldos de las personas. Además, imagínense, se prohibió el despedir gente, se le tenía que pagar, ¿verdad? Entonces, y para poder pagar tenían que funcionar, entonces el alquiler tenían que pagar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Diferentes criterios, ¿no? Entonces, si bien te puedes apalancar mucho con costo fijo para generar valor, este también te puede jugar en contra y te va a hacer perder, ¿ya? Muy importante. Bueno, esto es lo que hemos hablado ahora, que debemos conocer la estructura de costos de la empresa para poder estudiar de manera adecuada el apalancamiento operativo. Y ahora vámonos al más importante, mucho más importante que el costo fijo, el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo estaba relacionado con el costo fijo, o sea, con la utilidad operativa. Ahora vamos a hablar del apalancamiento financiero que está relacionado con el costo fijo, pero de financiamiento, principalmente el interés. ¿Cómo con el interés se genera ganancia? Aquí van a darse cuenta que con el interés se genera ganancia. Entonces, es muy importante destacar
que el apalancamiento financiero, a diferencia del operativo, ¿ya? El financiero es opcional. O sea, yo puedo decidir o no de hacerlo. Pero el apalancamiento operativo muchas veces es obligatorio tenerlo. O sea, el costo fijo operativo es obligatorio. Por ejemplo, operativo. Yo no tengo una tienda, no tengo un inmueble, así que tengo que pagar alquiler. Sí o sí debo pagar alquiler. No, no puedo decir que no o que sí. No puedo decidir. Porque si no pago el alquiler, no incurro en este gasto alquiler, no voy a poder vender. Porque yo necesito de una tienda, de un galpón para poder almacenar mis productos. Entonces, voy a tener que pagar alquiler, sí o sí. Al menos hasta que pueda comprarme una planta de producción. En cambio, el costo de financiamiento o el costo fijo de financiamiento, como dice, es opcional. El costo de financiamiento es el interés. Este es opcional. ¿Por qué? Porque si yo deseo, me financio. Si me financio, sí. Si decido no financiar, no. ¿Se dan cuenta? Sí y no. Entonces es muy importante destacar que yo puedo decidir, porque si yo quiero, no saco un préstamo y trabajo con lo que tengo. O si la empresa quiere, puede financiarse y pagar el interés. Depende de la entidad. Pero en el primer caso se dan cuenta, no, es obligatorio. Prácticamente yo necesito el alquiler. O como el ejemplo que tenemos acá abajo, en muchos negocios el costo fijo operativo es obligatorio por la naturaleza del negocio. Por ejemplo, una industria de cemento. Para hacer cemento yo necesito grandes maquinarias e instalaciones dentro de mi empresa. Así que obligatoriamente debo asumir el gasto de la depreciación. Sí o sí. Porque producir cemento con solamente mano de obra no se puede. Necesariamente para hacer cemento necesito hacer grandes inversiones en maquinarias, en instalaciones, en equipos. ¿Ya? Muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Bien. Entonces, ya sabiendo qué es el costo del apalancamiento financiero, vamos a explicar el por qué se utiliza esto. El apalancamiento financiero se utiliza con la esperanza de aumentar el rendimiento para el accionista ordinario. ¿Cuál es el accionista ordinario? El que se le paga dividendo variable, ¿no? Dividendos variables. ¿En base a qué? En base al número de acciones, ¿no? El accionista preferente se le paga una cuota fija, una tasa fija, así que no necesita, si gana mucho más la empresa, no se le va a pagar más, y si gana poco, tampoco se le va a restar, entonces se le paga fijo. Entonces, ¿a quién le importa el apalancamiento financiero? Principalmente le importa al accionista ordinario, porque de él depende mucho que la entidad genere valor y o ganancia. En tal sentido,
Utilizar de manera adecuada el apalancamiento, ¿ya? Es cuando la entidad obtiene el financiamiento para hacer algunas actividades, ya sean de operación o de inversión, a una tasa fija o con acciones preferentes a una tasa de dividendo constante. Ambos son costos de deuda. Tasa de interés o tasa de dividendo son lo mismo para ganar más que el costo de financiamiento fijo pagado. ¿Qué es el costo de financiamiento fijo pagado? Ahora les digo, el costo de financiamiento pagado es lo que ustedes conocen como el KPM. El KPM, para valorar justamente el costo del patrimonio. ¿Cuánto cuesta el patrimonio? Esto lo debieron ver en la materia de administración financiera. ¿Quién me puede decir qué es el KPM? ¿Qué es el KPM? ¿O no han visto? ¿Qué es el KPM? Ya, bueno, para los que no, yo creo que sí lo han hecho, pero no me quieren decir. Bueno, les voy a dejar ahí. Entonces tenemos el KPM, que es el que me ayuda a determinar cuál es el costo de mi patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Principalmente lo que busco es determinar un valor, ya, al financiarme, ya sea con préstamo bancario, con acciones preferentes, ¿no? O financiarme con el banco, ¿no? A una tasa de interés, o puedo financiarme con acciones preferentes, ya, a una tasa constante de deuda, ¿no? Ambos tienen que generarme una rentabilidad, ¿no? Que supere el costo del patrimonio. Es la idea, ¿no? O sea, generar mayor valor, ¿no? Fundamentalmente es lo que buscamos. Entonces, cualquiera que sea esta ganancia, debe cumplir todos los costos fijos de financiamiento, ¿ya? Los debe soportar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un nivel de producción sin financiamiento y el día de mañana yo obtengo financiamiento, este nivel de producción ya tiene que ser mayor, que aumentar y por ende aumentar las ventas y también la utilidad, ¿no? Entonces todo este incremento debe soportar un nuevo costo, porque cuando yo me voy a financiar, aparece un nuevo gasto. Ese gasto es el interés. Entonces, los resultados que sean producto de mi financiamiento deben satisfacer los intereses que voy a cancelar a futuro, como también incrementar las utilidades satisfaciendo a los clientes. Eso es muy importante, ¿no? La capacidad que tienen nuestros recursos, ¿ya? Para generar ganancia, ¿no? A través del uso de deuda para crecimiento de la empresa y así aumentar un valor mayor que el costo del patrimonio que tenemos estacionario o estático, el que ya tenemos como invertido al inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con el apalancamiento financiero. O dicho de otro modo, cuando tú te prestas del banco, principalmente tú te prestas del banco dinero para comprar algo, ¿no? Tú te prestas del banco porque quieres algo, ¿no? Entonces, cuando te financia una entidad financiera, tú logras adquirir algo que te va a generar beneficios económicos, ¿ya? Mayores a los que tú percibías
cuando no tenías el financiamiento. Tú no te financias para perder, en otras palabras, ¿no? Tú no te financias para estar peor que cuando no tenías deuda, sino te financias para crecer. Eso es lo que buscamos acá, que nuestras utilidades no sean las mismas aunque a un inicio, sino que aumenten por el uso adecuado del apalancamiento. Pero la idea fundamental está, pues, determinar la tasa de interés y la tasa de dividendo adecuada, ¿no? Ya que sabemos muy bien que tasas de interés y de dividendo hay de todo tipo, ¿no? Entonces, esto puede hacer que tus modelos cambien, ¿no? Por la magnitud de la tasa. Para aprovechar el apalancamiento financiero debemos seguir dos pasos. Uno, el apalancamiento operativo significa y magnifica el efecto de los cambios en las ventas sobre los cambios en la ganancia operativa. Eso lo hemos visto, ¿no? El apalancamiento operativo no está relacionado con la utilidad antes de intereses e impuestos, el cambio que sufren los mismos. Entonces, mi primer paso es justamente determinar aquí. Mi segundo paso es determinar la ganancia por acción. El efecto de utilizar apalancamiento para magnificar y aumentar los cambios en la ganancia por acción. ¿A qué es igual la ganancia por acción? La ganancia por acción es igual a beneficio neto sobre el número de acciones. En otras palabras, cuánto de utilidad le toca por cada acción ordinaria, ¿no? Eso lo voy a colocar acá. Acciones ordinarias. Beneficio neto sobre el número de acciones ordinarias en el mercado. Y a cada una le tocará una porción de la utilidad total. Entonces vamos a ver dos efectos. El efecto de la utilidad operativa, que es el apalancamiento operativo, y dos, el efecto sobre la utilidad por acción, dependiendo del número de acciones que yo tenga en el mercado. Dentro del apalancamiento operativo, el resultado en el cual, ¿no?, yo tenía ingresos igual a costos totales, lo llamaba punto de equilibrio, ¿no? En este caso, el apalancamiento financiero, no voy a encontrar el punto de equilibrio, sino voy a hallar el punto de indiferencia. El punto de indiferencia es que sin importar la alternativa de financiamiento que yo elija, la utilidad antes de intereses e impuestos y el valor de la utilidad por acción, en dos opciones va a ser el mismo. ¿Ya? En dos opciones va a ser el mismo. ¿No? No va a ser el nivel, ¿ya? El nivel de las utilidades en las cuales no haya diferencia. Seleccione ya sea deuda, financiamiento propio o financiamiento con acciones preferentes. No importa cuál de los métodos elija, el resultado va a ser el mismo. ¿A qué es igual el punto de indiferencia? El punto de indiferencia es igual a utilidad antes de intereses e impuestos menos el interés pagado multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos menos la cuota de la tasa preferente sobre el número de acciones. Esa es la fórmula del punto de indiferencia. Este ejemplo, aquí lo vamos a dejar por la clase de hoy, ya porque este ejemplo es un poco largo de analizar.
Vamos a aplicar esta fórmula y vamos a determinar el punto de indiferencia en 3 opciones diferentes de financiamiento. ¿Cuáles son estas opciones? 1. Financiarme con acciones ordinarias. 2. Financiarme con deuda bancaria. Y 3. Financiarme con una acción preferente. Tengo 3 opciones. Y aquí vamos a ver cuál es el efecto y cuál es la mejor opción para financiar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No le... Ya. El día miércoles vamos a terminar este tema y vamos a hacer una pequeña reflexión para poder despedirnos entonces el día miércoles. Por favor, el día miércoles es el único día que les voy a pedir que todos el día miércoles, sin excepción, estén con cámaras. El único día. El día miércoles es el único día que voy a pedir que todos estén con cámara. El último día de clase. ¿Ya? Así que tomen las medidas necesarias, chicos. El día miércoles los quiero ver a todos en clase. ¿Ya? Entonces, cuídense mucho, chicos. Nos vemos el día miércoles, nuestra última clase. Lamentablemente tenía que llegar todo al final. Pero bueno, así es la vida. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el día miércoles para terminar esta parte. ¿Has llorado? Sí, solita estoy. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Está bien, Ay, Chao, qué chao, mamá. chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Cuídense, cuídense, cuídense.